Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio de Data y FX dentro de Blue Radio. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Esta noche con nuestros indicadores económicos hablaremos del sector energético, tenemos noticias empresariales y el histórico precio del Bitcoin. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con el dólar, con el café, mencionemos el Bitcoin también, más adelante haremos una ampliación de esta noticia. Las cifras más importantes del día para esta jornada, miércoles 21 de mayo, que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.014.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó y se ubicó en $64,91 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $61,27 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.169 pesos con 47 centavos y el Bitcoin subió 1,8% y se ubicó en $108.758. En Recap, resumen de noticias económicas. Arrancamos este resumen de noticias contándoles que el Ministerio de Minas y Energía radicará apenas arranque la próxima legislatura en el Congreso de la República un proyecto, entre otras, para hacerle modificaciones muy importantes a la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, para que haya una mayor participación de ciertos sectores del país dentro de esta comisión. El anuncio lo hace el ministro Edwin Palma. En la composición de la CREG tienen que haber dos actores que han estado ausentes precisamente en el marco de la ley 142 y 143, que cumplen 30 años el próximo 20 de julio precisamente. Tienen que estar ausentes dos actores que hacen parte del sistema eléctrico o el sistema energético del país. Uno, los usuarios, y dos, los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, claro, eso es inconcebible a la voz de una doctrina neoliberal, y tiene que haber además la voz de un experto académico o experto o experta académica de las facultades de ingeniería eléctrica al interior de la comisión. En más información, abrieron una investigación contra Movistar por presuntas trabas en la portabilidad numérica para los usuarios. Dari. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación administrativa contra Movistar por presuntas irregularidades en el proceso de portabilidad numérica móvil tras recibir múltiples denuncias. Según la entidad, la empresa habría incumplido con la entrega oportuna del NIP, clave para completar el cambio de operador, y ofrecido incentivos a usuarios en trámite, práctica prohibida por la regulación. Como medida preventiva, esta superintendencia ordenó el envío del NIP el máximo 10 minutos y la suspensión de mensajes promocionales durante el proceso. Movistar deberá aportar pruebas de cumplimiento y, si se comprueban las faltas, podría enfrentar sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, ese sería un golpe muy duro. Estamos hablando de más de 18.000, 20.000 millones de pesos si se materializa la sanción. En más información, Almacenes La 14, en medio de su proceso de liquidación, cumplió con pagos laborales por más de 50.000 millones de pesos. Natalia Bendaño. La Superintendencia de Sociedades anunció el pago de 53.970 millones de pesos en acreencias laborales dentro del proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14, garantizando el 100% de cobertura para los trabajadores y consolidando los derechos de 199 pensionados. Estos recursos provienen de una operación inmobiliaria gestionada con rigor técnico, priorizando obligaciones laborales sin afectar a otros acreedores. Y cerramos este primer bloque contándoles que varios agentes del mercado ajustaron al alza sus expectativas frente a la inflación con la que cerraremos este año y también frente a las tasas de interés. ¿Qué otras proyecciones vienen en la última encuesta de Fedesarrollo, Camilo? Buenas noches, Víctor. Según la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, los analistas prevén que la tasa de interés del Banco de la República se ubique en 9,25% en junio y baje a 9% en agosto, con una proyección de 8,50% para diciembre de 2025, superior al 8% estimado el mes anterior. El crecimiento económico proyectado para 2025 se mantiene estable en 2,6%, mientras que las expectativas de inflación para diciembre subieron a 4,80%, alejándose del rango meta del
emisor y del 4,50% previo. Además, se espera una tasa de cambio de 4.300 para final de año, inferior a los 4.320 estimados previamente. Camilo Vázquez de ATFX.com para Negocios Blue. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos ahora para hacerle un recap a uno de los temas económicos más importantes durante la jornada a nivel global, y es el histórico precio que alcanzó el Bitcoin. En Recap, los personajes del mundo económico. Y para entender qué está ocurriendo en el mundo de las criptomonedas y también más adelante obtener una opinión sobre algo también muy relevante que está ocurriendo con todo este sector dentro de Colombia, pues quiero saludar al doctor Alejandro Beltrán, cofundador y country manager de Buda.com para Colombia. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia de Blue Radio. ¿Lo dije bien? ¿El Bitcoin alcanzó hoy un nuevo máximo histórico? Así es, en efecto, Bitcoin había alcanzado un máximo de $109,000 y hoy logró un hito de acercarse hacia los $110,000 el día de hoy. Bueno, es un precio muy parecido al que alcanzó cuando se posesionó el hoy presidente de Estados Unidos en enero, Donald Trump, pero después se descolgó, ¿no? Y llegó por ahí a un nivel inferior a los $80,000 y desde ahí se ha venido recuperando poco a poco hasta llegar casi a los $110,000 y registrar un nuevo máximo histórico. ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Por qué se está impulsando el Bitcoin? Bueno, hay tres elementos claves que hemos visto en este rally alcista del precio de Bitcoin. El primero es que los grandes fondos de inversión siguen apostándole a la institucionalización de Bitcoin y han generado entradas por más de $1.370 millones en los famosos fondos ETFs que fueron aprobados en el año 2024, alcanzando máximos en volumen transaccional y siendo uno de los fondos de mayor movimiento en Wall Street. El segundo es la moderación de las posiciones que tienen los contratos de futuros de Bitcoin, donde ya se visibiliza una menor euforia y una mayor estabilidad, y lo que están haciendo es sustituir estos contratos a futuro por operaciones de contado, es decir, están comprando el activo subyacente, lo que respalda un poco esta tesis de que va a haber o se proyecta una mayor demanda. Y aparte de eso, en la tercera razón por la cual se está moviendo el precio es porque JP Morgan anunció que todos los clientes del banco van a poder comprar Bitcoin de forma directa, lo cual es un respaldo institucional y que se refleja un poco en esta valorización en el precio. Alejandro, por lo que uno siente, al principio, pues Bitcoin nace por allá, usted me ha explicado, en 2007, 2008, y cuando usted y yo nos conocimos por allá en el 2011, 2012, pues era una cosa que nadie entendía, era una cosa que nadie respaldaba, inclusive era una cosa a la que le hacían el feo desde el sector financiero tradicional, que es el que usted menciona, Wall Street, bancos como JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hoy, en el 2025, vemos ese sistema financiero tradicional apostándole a Bitcoin, pensando en una regulación, ¿eso tiene un efecto sobre el precio de la criptomoneda? En efecto, creo que tiene un sentido de cómo hoy en día se está comenzando a generar un nuevo paradigma del mercado de capitales. Recordemos que recientemente en los Estados Unidos fue rebajada la calificación crediticia, lo cual hace que de alguna forma los bonos o haya una salida de los bonos como un activo refugio por excelencia. Por ende, están buscando realmente los inversionistas nuevos activos que se compongan ya sea por efectos de riesgo, pero que en el largo plazo tengan una característica muy similar a los activos refugios como el oro. Por ende, el Bitcoin es un gran sustituto que ha logrado que de alguna forma en estas tensiones comerciales y en esta incertidumbre económica logre ser un activo que no dependa de una economía, que no dependa de un efecto político y que por ende su adopción institucional ya haya sido reconocida por grandes instituciones financieras que antes lo veían como un activo amenaza y hoy en día lo ven como una gran oportunidad para valorizar sus portafolios y recomponer un poco los portafolios de inversión del mercado de capitales tradicional.
Alejandro, 109.000, 110.000 dólares es mucho billete. Pues digamos, si yo quisiera comprarme un Bitcoin, no me alcanza y para la mayoría de la gente es imposible. Pero de pronto hay personas que les llama la atención. ¿Hay alguna posibilidad de comprar sin tener que meter tanta plata? Así es. Recordemos que Bitcoin, un entero de Bitcoin es hasta 100 millones de unidades divisibles. Por ende, pues uno puede comprar una 100 millonésima fracción de un Bitcoin llamado los famosos Satoshis. Que al cambio, por ejemplo, en un cambio en pesos, que hoy en día podría estar un Bitcoin en los 440 millones de pesos, una mínima fracción de un Bitcoin equivale efectivamente a 4.4 pesos. Y, por ejemplo, en plataformas como Buda.com puedes comprar desde los 20.000 pesos en adelante pequeñas fracciones que permitan ahorrar en el largo plazo. Por ende, puedes acceder a Bitcoin sin necesidad de tener el valor entero que hoy en día está al precio. Claro. Bueno, por supuesto, en este programa no hacemos recomendaciones y la gente, usted siempre nos ha explicado aquí, la gente que quiere comprar bitcoins, pues tiene que analizar los riesgos, eso depende del perfil de cada quien, porque una vez vimos al bitcoin en $60.000, 66.000, después se desplomó a 18.000, después volvió a subir, después se ha desplomado. Es una volatilidad inmensa que hay que tener en cuenta. Pero Alejandro, hoy hay expectativas de nuevos precios, proyecciones, llegamos a máximos históricos y ¿qué puede llegar a ocurrir en las próximas jornadas? Bueno, la gran mayoría de analistas que están, digamos, expertos en la materia y bancas de inversión a nivel global establecen más o menos un promedio de proyección que pueda superar los 150.000 a 200.000 dólares. Claro está, pues estas proyecciones dependen de muchos escenarios, no solo el escenario propio del activo, del fundamental, sino escenarios regulatorios, escenarios de adopción, e incertidumbre económica. En la medida en que se mantenga la incertidumbre económica, tal vez Bitcoin cobra mucho más sentido para los inversionistas que quieren refugiarse en el largo plazo. Pero realmente sí hay un consenso en que Bitcoin este año va a tener una valorización importante, en la cual pues vamos a ver cómo se mueve el activo después de mucho tiempo de estar en una lateralización de su precio que no favorecía a muchos inversionistas y que por el contrario veían que el activo estaba bastante estancado. Pero sí coincidimos en que el activo en el largo plazo sigue siendo una alternativa rentable de ahorro para muchos inversionistas, exponiéndose efectivamente en el corto plazo a las volatilidades propias del activo. Un lateral, hace rato no escuchaba ese término, que es cuando se queda por un buen tiempo como estable el precio de un activo, formando como una línea, como una meseta. Una última pregunta, Alejandro, y ya pues apartándonos del precio del Bitcoin y metiéndonos el tema Colombia. Ustedes desde el sector han intentado en varias oportunidades que se regule todo este mercado a través de un proyecto en el Congreso de la República. Vuelven y lo intentan y creo que está dando sus primeros pasos un proyecto para regular las criptomonedas o los criptoactivos en nuestro país. ¿Cómo va y en qué cambiaría frente a lo que ya se puede hacer desde Colombia con criptomonedas? Bueno, hoy en día tenemos en Colombia una regulación secundaria que nos permite soportar la legitimidad y legalidad de la actividad del intercambio de criptomonedas. En este caso, hoy en día existen la circular 16 del año 2020 de la Superintendencia de Sociedades, que obliga a lo que se denominan los proveedores de servicios de activos virtuales a incorporar un sistema de administración y prevención de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, y la resolución 314 de 2021 de la OIAF, que obliga a estos proveedores a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, sumado a que tributariamente ya hay oficios de la DIAN que permiten dar como una naturaleza jurídica del activo y cómo sería el tratamiento tributario para los diferentes casos que existen en la industria. Pero este proyecto de ley permitiría abordar 6 o 5 elementos base que creemos importantes. Lo primero es la obligatoriedad y el compromiso que tienen los proveedores de servicio y el gobierno o el Estado de formar financieramente y de formar en la tecnología para que se generen decisiones consensuadas. Es decir, hay un compromiso de pedagogía e incidencia educativa que permite de alguna forma establecer un mecanismo de cercanía a la adopción de las criptomonedas. El segundo es que se establezcan principios de monitoreo y control, cuenten con SARLAF, cuenten con sistemas de ciberseguridad y seguridad informática y sobre todo protección y derechos al usuario de criptomonedas en este sentido, siendo el usuario de criptomonedas no un usuario o un consumidor financiero.
El otro lo pone al usuario como centro. Realmente el proyecto de ley lo que quiere es proteger al usuario de que haya una línea de identificación clara entre el margen de la legalidad e ilegalidad del uso de las criptomonedas y de los proveedores que deban estar registrados. Es decir, el proveedor va a contar con un registro o debe contar con un registro que lo apruebe como un proveedor de servicios de activos virtuales y que pueda operar en el país. Y tercero, y digamos como cuarto, lo más importante es la claridad jurídica y las garantías de la industria para poder operar acá. Y esto permitiría generar un marco mucho más integral de cara a que no solo los actores cripto pudieran meterse, sino que actores financieros pudieran involucrarse en este tipo de actividades y pudieran obviamente crear un mercado que hoy en día ya transa más de 20.000 millones de dólares al año acá en nuestro país. Entonces ya hay una realidad que podría adoptarse institucionalmente. Pues Alejandro, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Un saludo para ti y para toda la audiencia.